Buenas noches. Vamos a continuar con el curso de diseño de sistemas de potencia con la ayuda de herramientas computacionales, específicamente con ITAP. Vamos a partir de donde quedamos ayer. Entonces, haciendo un repaso. Ayer vimos cómo especificar equivalentes Thevenin de redes eléctricas o secciones de redes eléctricas. Vimos cómo especificar líneas de transmisión o de distribución aéreas, nodos de sistemas de potencia, transformadores de distribución o de potencia. La forma de especificar los transformadores es la misma. Electrobarras, muy utilizadas en la actualidad, y alimentadores o ramales construidos con cables. Al final también vimos cómo especificar motores, específicamente motores de inducción, y cómo especificar y hacer el ajuste inicial de protecciones contra sobrecarga y cortocircuito. Específicamente pues trabajamos con interruptores de baja tensión, y ahorita vamos a ver cómo trabajamos, por ejemplo, con fusibles o interruptores de media tensión en esta aplicación. A partir de ahí pues continuemos. Habíamos corrido el flujo de carga, encontrando que cuando tenemos una tensión de referencia de 102%, ¿cierto? Habíamos dicho que nuestro equivalente Thevenin iba a estar conectado al nodo de referencia o al nodo de compensación, nodo swing. Habíamos escogido que íbamos a tener una tensión de referencia de 102% y un ángulo de referencia de 0 grados. A partir de ahí, si hacemos un cálculo de flujo de carga, encontramos este perfil de tensiones. En media tensión, la tensión va a ser de 102%. Recordemos que esta es una tensión que está referida a la tensión nominal de cada nodo, es decir, 102% por respecto a la tensión nominal de este nodo. Aquí igual, 102% por respecto a la tensión nominal de este nodo. Ya en baja tensión, debido a las impedancias que manejamos, tanto de transformador como de elementos de conducción, tenemos caída de tensión, ¿cierto? En el TGD tenemos una tensión correspondiente al 101% de 480 voltios, y a medida que avanzamos hacia la carga, vamos aguas abajo, pues tenemos una disminución de tensión, llegando al nodo de los motores con una tensión del 98.2%. Con ese flujo de carga pudimos mirar cómo podíamos dimensionar los conductores. En este caso particular dimensionamos estos ramales, los ramales que alimentan los motores de inducción, teniendo en cuenta tanto flujo de carga, corriente que circula a partir de los conductores, regulación de voltaje, y teniendo en cuenta también las características de cortocircuito del sistema. Dijimos, lamentablemente pues no lo pudimos hacer, que para el dimensionamiento de transformadores la metodología es similar a la utilizada para dimensionamiento de conductores. No lo podemos hacer porque tenemos limitaciones con la licencia que nos impiden realizar este trabajo en los transformadores. Pero aquí, como ustedes ven la pestaña de dimensionamiento dentro de transformadores, van a ver que la forma de dimensionarlo es similar. Finalmente, ¿qué nos va a dar? Después de haber corrido el flujo de carga y cortocircuito, aquí nos va a dar un dato que sería la potencia óptima del transformador de distribución,
que va a estar alimentando nuestra red, que va a servir como fuente para nuestra red. Colocamos un par de protecciones con el fin de poder dimensionar estos conductores, específicamente el cable 1. Ese fue el objetivo principal. Vimos cómo hacer un ajuste inicial, pero todavía no hemos visto toda la parte de coordinación de protecciones. Entonces, continuemos desde ahí. Cuénteme. Usted nos mostró ayer que asignamos cualquiera de los nodos cortos, ¿cierto? Para hacer Sí. pero ¿cuál era el icono especial para poder asignar el determinado nodo en corto? Cuando estamos haciendo análisis de cortocircuito, tenemos varias formas de decirle a ETAP qué nodo va a estar en cortocircuito. Una forma, aquí en el botón de ajuste, entonces primero seleccionamos el análisis de cortocircuito, ¿cierto? Que sería este icono del rayito. La de la gráfica, sí. Pero eso es para la parte de selección de protecciones. Ok. ¿Sí? Si lo único que queremos hacer es análisis de cortocircuito, sería con esta opción, cortocircuito. Si lo que queremos hacer es empezar a hacer coordinación de protecciones, sería con esta opción, la de coordinación de protecciones. Entonces, si es solo cortocircuito, con este rayito. Cortocircuito, que es cortocircuito AC. ¿Cuál es la diferencia entre este rayito y este rayito? El primer rayito se refiere a cortocircuito AC, el segundo rayito a cortocircuito DC. Entonces, seleccionamos cortocircuito AC, nos vamos a las opciones del caso. Aquí, ¿qué seleccionamos? ¿Qué nodo o qué nodos van a estar en falla? Lo que hicimos ayer fue seleccionar el nodo 2 como nodo en falla y decir la herramienta ITAP con qué metodología queremos calcular la o las corrientes de cortocircuito. Escogimos normatividad IEC y vamos a trabajar con factores definidos por el usuario. Habíamos dicho que este factor es la tensión inicial antes de que se produzca la falla, lo que se denomina la tensión prefalla. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que para nuestro sistema, si estamos analizando la parte del sistema que tiene tensión de 480 voltios, es decir, de menos de 1 kilovoltio, vamos a asumir que la tensión antes de falla es igual a 1.05 veces la tensión nominal del nodo. Es decir, como nuestro nodo en falla tiene una tensión nominal de 480 voltios, la tensión prefalla va a ser de 1.05 veces este voltaje, es decir, 504 voltios. Podemos cambiar este factor a voluntad, pero tal y como está ahí está dado de acuerdo a la norma IEC. ¿Sí? Aquí no necesitamos hacer ningún otro ajuste, ya lo único que vamos a hacer es decir, corra el estudio de cortocircuito de acuerdo a IEC. Le damos el nombre del archivo en el cual va a quedar grabado ese estudio, los resultados de ese estudio, y aquí tenemos los resultados del cortocircuito, lo que habíamos encontrado ayer, una corriente de cortocircuito de 12.2 kiloamperios, de esos 12.2 kiloamperios, 1.8 kiloamperios son generados por el motor 1, 0.8 kiloamperios son generados por este motor que lo denominamos motor 3 y 9.7 kiloamperios son generados por nuestra fuente principal, nuestra red de media tensión. Entonces aquí podemos ver que en media tensión estos 9.7 kiloamperios equivalen a 135 amperios. Si queremos ver las unidades, seleccionamos este botón, Display Options, y le decimos al programa que nos muestre las unidades. Entonces, de esa forma seleccionamos
el nodo bajo falla. Otra forma de seleccionar el nodo bajo falla: seleccionamos el nodo que queremos tener en falla y con el botón auxiliar del mouse, con el botón derecho, le decimos este nodo está en falla. Vamos ahora a colocar el nodo CCM1 en falla y vamos a quitar el nodo bus2. Entonces el nodo 2 ya no va a estar en falla, no está seleccionado, y el nodo CCM1 ahora sí va a estar en falla. Entonces cambiamos el nodo de falla. Esa es otra alternativa a hacerlo acá. Entonces, si ustedes ven, aquí ya automáticamente cambió, pues porque ya lo hicimos de la otra forma para seleccionar el nodo en falla. Volvemos a correr nuestra falla y nos arroja una alerta. Ojo, para el interruptor CB2, que es el que va a actuar en este caso como interruptor principal, se tiene un tiempo de retraso mínimo igual a 0, y eso no es posible. Entonces, debemos ajustar bien este interruptor. Doble clic sobre ese anuncio, vamos a CB2, vamos a rating, y donde dice ajuste mínimo o retraso mínimo lo colocamos en 0.01, 10 milisegundos, que no quede en 0. Realmente no sé por qué TAP coloca eso en 0, si eso es un error. Debería tener un ajuste por defecto diferente de 0, pero así está trabajando TAP en este momento. Entonces corregimos este ajuste mínimo, que quede un valor diferente de 0, y volvemos a correr nuestro cortocircuito. Y ya tenemos el cálculo de cortocircuito cuando tenemos en cortocircuito el nodo CCM1. Ustedes ven, la corriente de cortocircuito aumentó de 12 kiloamperios, cortocircuito en el bus 2, a casi 23 kiloamperios, 22.7 kiloamperios, cuando el cortocircuito se da en el nodo CCM1. Esos 22 kiloamperios, ¿quién los produce? 1.6 kiloamperios el motor 1, 1.6 kiloamperios el motor 3 y 19.4 kiloamperios la red de media tensión. Lógicamente estos 19.4 kiloamperios son vistos en baja tensión. En media tensión tendríamos 270 amperios. Si queremos utilizar estos datos de cortocircuito para hacer coordinación de protecciones y dimensionamiento de conductores, entonces vamos a hacer algo similar, pero con este módulo. ¿Por qué se hace lo mismo en dos módulos diferentes? Básicamente la justificación es económica. Si yo no compro el módulo de coordinación de protecciones, pues no puedo hacer dimensionamiento de conductores teniendo en cuenta cortocircuito. Entonces, sí puedo trabajar en cortocircuito, pero no hacer dimensionamiento. Sí puedo trabajar cortocircuito, pero no hacer coordinación de protecciones. Realmente es más una explicación económica que técnica. Lo que se hace acá es exactamente igual a lo que hace acá. Entonces, miremoslo. Entonces, actualicemos los datos de los conductores para hacer coordinación de protecciones. Entonces,